Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por favor, cierre sus ojos, oramos al Eterno esta noche. Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, le doy gracias. Gracias por la oportunidad grande que me da, que me concede de ser el portador de su palabra esta noche. Gracias por habernos traído con bien, Señor amado, a este lugar, a todos nosotros, tu pueblo. Y este pueblo que ha hecho acto de presencia a la casa del Señor, donde hemos cantado, hemos adorado su nombre, oh Padre mío. Y hoy viene el momento de escuchar su voz, de escuchar su palabra, la palabra que es viva y es eficaz. Por eso yo le ruego que se haga presente, por favor, a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de su palabra, Señor amado. Y ayúdame a mí, Señor, a poder entrar en la revelación de ella, para gloria de tu nombre y por amor a este pueblo, Dios mío. Entréganos una palabra que nos exhorte, que nos reprenda, que nos edifique, que nos consuele, Padre mío. Y que todo lo que sucede en este lugar, toda la gloria sea solamente para ustedes. Oh Señor amado, tú eres el Salvador del mundo. Y si hay vidas para salvación, sálvalas, por favor. Si hay enfermos esta noche, sánalos, por favor. Te lo rogamos en tu perfecta voluntad, Señor amado, porque tú eres un Dios soberano, todopoderoso. Gracias, Señor amado. Toda la gloria sea solamente para ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Salude, por favor, al que está a la par suya y dígale los resultados de predicar fielmente la palabra de Dios. Los resultados de predicar fielmente la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando se predica fielmente la palabra de Dios, trae varios resultados. Algunas veces observamos un arrepentimiento genuino, verdadero en las personas. Pero hay ocasiones que las personas salen molestas, enojadas, al sentirse descubiertas por la palabra del Señor, sabiendo que la palabra de Dios sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Los versos que hemos leído esta noche, estos versos, el hombre de Dios, el apóstol Pablo, está expresando un cierto gozo, una cierta alegría. Más bien, como él lo explica, hay un regocijo satisfactorio al saber que el mensaje que él le ha enviado a la iglesia de Corinto, ese mensaje enviado, expresado en la primera carta, donde el apóstol Pablo los exhorta, refiriéndose a ellos duramente. El apóstol Pablo, él se da cuenta que esa exhortación no fue en vano. Así es que en la segunda carta, al él darse cuenta de lo que ha pasado, él se siente gozoso, él se siente regocijado al saber que la palabra de Dios escrita en esa carta
no fue en vano, aunque al momento muchos se sintieron tristes, se sintieron molestos, se sintieron como que Pablo los odiaba, que no los amaba. Pero a la final Pablo da gloria a Dios porque la palabra de Dios sigue siendo eficaz y verdadera, produciendo un arrepentimiento genuino en muchos corazones en la iglesia de Corinto. Y eso hace que Pablo se sienta gozoso, se sienta alegre. Al principio se sintió triste cuando se dio cuenta de la reacción de muchos hermanos. Pero luego, con el transcurso de los días o de los meses, él se da cuenta que la palabra de Dios comenzó a hacer un efecto, aunque en algunos fue poco a poco, un proceso un poco quizás despacio, mas sin embargo él se da cuenta que aunque en algunos el proceso fue un poco despacio, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios en algunos surge efecto al 30, en otros al 60 y en otros al 100 por uno. Pero aquí lo importante es no cansarnos, sino ser paciente, esperando lo que Dios seguirá haciendo en el pueblo de Dios, usando su poderosa palabra a tiempo y fuera de tiempo. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Pero este mensaje, esta carta que Pablo escribe, fue una carta en la cual, sin duda alguna, llevaba la inspiración del Espíritu Santo. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué fue en realidad el tipo de mensaje que Pablo les escribe, refiriéndose o reprendiéndolos duramente? Que fue el mensaje que Pablo les escribe en la primera carta, para que Pablo llegara a decirles: en el momento yo lamenté por la reacción de algunos de ustedes al recibir esa carta. Miré que algunos se entristecieron y yo también me sentí triste porque no todos la recibieron con gozo en el momento, no, algunos se molestaron. Pero que fue para que Pablo se diera cuenta de la reacción de estas personas, que fue lo que el hombre de Dios les escribe en esta carta, para ver esa reacción de tristeza, esa reacción dura que mira al principio en la iglesia a los Corintios. Bueno, cuando nosotros estudiamos la primera carta a los Corintios, antes que Pablo enviara esta segunda, nosotros miramos una serie de reprensiones, miramos una serie de exhortaciones, gracias amado hermano, una serie de exhortaciones que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hace a la iglesia de Corinto. Algunas de ellas son cuando Pablo reprende su falta de unidad al estar involucrados en pleitos, disensiones, demandas. Y aquí es donde Pablo les recuerda a ellos que como iglesia no se pueden ver como enemigos. Les recuerdan que cada uno de ellos forman parte de los miembros del cuerpo de Jesucristo. No son enemigos, no son adversarios, son parte del cuerpo de Cristo. Y la cabeza se llama Jesús de Nazaret, que guía este cuerpo. A su nombre sea la gloria. Y Pablo los reprende por esos pleitos, esas disensiones, esas contiendas. Y le dice: ustedes no pueden estar de esta manera, divididos, empleitados, en contienda. Tienen que entender la función que Cristo les ha dado. Nadie es mayor que otro, ni nadie es menor que otro. En el área donde Dios los ha establecido, allí Dios los quiere trabajando.
Nadie puede sentirse superior a los demás, porque el dueño de la iglesia o la cabeza de este cuerpo es Cristo, y es Él donde los pone, donde Él quiere usarlos, donde Él quiere tenerlos. El llamado que Él les ha hecho conforme su voluntad. A su nombre sea la gloria. Pero además de eso, además de exhortarlos por su falta de unidad y por la contienda y los pleitos que hay en la iglesia de los Corintios, Pablo tiene que condenar la inmoralidad sexual de un joven que se metió con la mujer de su padre. Y Pablo condena aún en su ausencia duramente a este muchacho, y él dice que el tal se ha entregado a Satanás a fin de que su carne se condene, pero o reciba un juicio. Algunos creen de enfermedad, pero que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Así es que esto fue algo duro para la iglesia de Corinto cuando oyen a Pablo declarar un juicio sobre aquel joven inmoral que cae en ese pecado de inmoralidad. Pero también observamos donde Pablo reprende la falta de carácter, el celo santo por parte del liderazgo y de la misma iglesia, al hacerse de la vista gorda frente al gran pecado vergonzoso que ha cometido aquel muchacho. No solamente reprende el pecado de inmoralidad, sino que reprende la alcahuetez, reprende la falta de carácter, reprende la falta de celo que hay en el liderazgo de la iglesia, que hay en la misma congregación al permitir tan grande pecado. Así es que este hombre de Dios continuó exhortándolos, exhortó a los matrimonios a permanecer fieles, unidos hasta que la muerte los separe. Oh, amados hermanos, Pablo reprendió en cuanto a la Santa Cena por la falta de respeto que tenía la iglesia en la cena del Señor, ignorando al participar de ella, sin discernir lo que en realidad significaba ese sacramento santo de la Santa Cena. Así es que Pablo da esta serie de exhortaciones, reprende duramente a la iglesia al darse cuenta de los desórdenes que estaba pasando aquella congregación. Lógicamente, hago una pregunta esta noche: ¿a quién le gusta que lo exhorten? ¿A quién le gusta que lo reprendan? Y cuando bien saben que aquel pecado no es una mentira, aquella reprensión no es un invento, es una realidad. A nadie le gusta ser reprendido, a todos nos gusta ser elogiados, a todos nos gusta ser admirados. Los seres humanos no les gusta cuando se les reprende, pero cuando la palabra viene de parte de Dios, no puedes hacer oídos sordos. Es importante escuchar la voz de Dios a través de su mensaje, porque Dios ama a la iglesia. ¿Alguien dice amén esta noche? ¿Alguien dice amén esta noche? Así es que esa fue la serie de exhortaciones que Pablo escribe a la iglesia de Corintios en su primera carta. Amados hermanos, cuando la iglesia de Corinto recibe esta serie de exhortaciones, yo sé que es como si Dios usara a un predicador y descubriera nuestro pecado, señalara nuestro pecado, alguna pregunta. ¿Quién se siente alegre en el momento que es descubierto su pecado, cuando la gente lo quiere tener escondido y de repente Dios se lo descubre a través del mensaje de la palabra, a través de la predicación del evangelio? ¿Quién se siente contento o no? La gente se hace que anda buscando la cola que no se le ha caído en el suelo. La gente se hace que anda buscando los ventiladores. Algunos se hacen los ignorantes que ves con ellos. A nadie le gusta ser reprendido, pero ¿sabes qué? Cuando Dios envía esta palabra y descubre el pecado, es porque Dios ama a la iglesia, es porque Dios no te ha olvidado, es porque Dios sigue contando todavía con aquella persona, porque quiere redarguirla de su pecado. ¿Alguien dice amén esta noche?
A su nombre sea la gloria. Oh, amados hermanos, recibir la carta, el mensaje de aquella congregación, no fue fácil digerir la exhortación. Es decir, la iglesia no pudo digerir fácilmente aquel mensaje que Pablo les había enviado. ¿Quiénes han leído? Aquí levanten la mano. ¿Quiénes han leído las dos cartas de Pablo a los Corintios? Levanten la mano quienes la han leído ya. 1, 2, 3. Dios mío, hermano, no podemos llenar los dedos de la mano derecha. Óyeme, los invito a llegar a casa que la lean. Lean la completa, la primera carta y la segunda, para que no piensen que el hermano Edwin les está hablando falacia ni mentira. Estoy resumiendo lo que Pablo hace en la primera carta, lo estoy resumiendo para que se den cuenta porque Pablo les habla de esta manera en la segunda carta. La iglesia le costó digerir aquello, la iglesia le costó digerir aquel mensaje claro. La primera carta es una carta de reprensión, una carta donde reprende Pablo el pecado, la inmoralidad, los pleitos, las contiendas, las disensiones, donde Pablo reprende la falta de respeto a la Santa Cena, donde Pablo reprende a los matrimonios y les dice trata que la muerte los separe. A su nombre sea la gloria. A nadie le gusta recibir esa exhortación cuando sabe que Dios está hablando y Él no se equivoca. A su nombre sea la gloria. Oh, amados hermanos, así es que la iglesia, al recibir esta carta, le costó digerirla, le costó digerir aquel mensaje. Es que hay que ser sincero, los hombres, hermanos, somos terribles. Los seres humanos, cuando Dios trata con nosotros y Dios nos envía la palabra y sabemos que es exactamente lo que estamos pasando, son pocos aquellos que dicen gloria a Dios, Dios me está hablando a esta hora. Gloria a Dios, qué palabra, esa palabra fue para mí. No, la mayoría nos gozamos cuando creemos que Dios le está hablando, que está a la par de nosotros. La mayoría nos gozamos cuando sabemos que Dios le está hablando al chismoso que nos quedó a la par de nosotros, a la chismosa, al pleitisto, al que siembra discordia. Cuando sabemos que Dios le habla al adúltero, al fornicario, y creemos que no es para nosotros. Pero qué tremendo es cuando Dios trata con el hombre, cuando Dios trata directamente. Amados hermanos, la iglesia de Corinto, al recibir esta carta, oye, al principio pensaron que era Pablo. Claro, yo sé que hubo una familia que le anuncia a Pablo la situación que estaba pasando la iglesia de Corinto. Pero además de ello, sobre todas las cosas, no fue en sí solamente el informe de esta familia, sino que esta carta que Pablo envía, no tenemos la duda alguna que fue una carta inspirada por el Espíritu Santo. Fue Dios que usó a este hombre para enviar esta palabra. Y aunque al principio a la iglesia le cuesta digerir esa reprensión, esa exhortación, como vemos en 2 de Corintios capítulo 7 verso 8, en el verso que hemos leído, por favor le invito a que lo volvamos a leer esta noche. Volvámonos a leer, dice la Biblia. Porque aunque os contristé con la carta, ¿cómo? Los contristé con la carta. ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué le dice? No me pesa. Aunque entonces, ¿qué dice? Lo lamenté, decir, ay Dios mío, se enojó. ¿Qué pasó con el varón, hombre? Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Óyeme, cuando Pablo se da cuenta de cómo les costó digerir aquella carta, aquel mensaje, la iglesia de Corinto, la Biblia dice, Pablo dice, lo lamenté. Es decir, no es que él tomó
tomó el comportamiento de, ay, ¿por qué les hablé así? No, lo lamentó al saber que no podían discernir, entender que no era Pablo, sino que era el Espíritu de Dios que les estaba hablando. Se lo lamenté porque les costó digerir el mensaje, les costó digerir la palabra. Pablo dice, lo lamenté porque ellos se pusieron tristes cuando recibieron el mensaje. Acuérdese, estamos hablando de la exhortación al adulterio, a la inmoralidad, la exhortación por la falta de respeto a la Santa Cena, la falta de carácter, celo de Dios. Al observar y al darse cuenta Pablo que a este pueblo le costó digerir aquella palabra, Pablo dice, lo lamenté porque pude darme cuenta que aquella carta que les envié causó en ustedes una tristeza, posiblemente en algunos causó enojo. Mas sin embargo, amados hermanos, después de que Pablo se da cuenta que en el momento la iglesia le costó digerir aquel mensaje, aquella palabra que él había enviado, luego en el verso 9, él le sigue diciendo, pero ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Sabe qué les está diciendo? Al principio me sentí un poco triste porque les costó digerirla, pero luego me puse contento, me puse alegre, porque me di cuenta que la palabra de Dios no volvió vacía, sino que produjo arrepentimiento en ustedes, produjo un arrepentimiento para salvación. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Por eso la importancia de no callar la verdad de la palabra, la importancia de predicar fielmente el mensaje de Jesucristo, porque los ministros sabemos que en el momento que exhortamos, que reprendemos el pecado, no es para que la gente que está ahí se sienta mal. No, queremos que se arrepienta de verdad, de corazón. Y algunas veces nos sentimos tristes al ver la condición de la gente, al ver que el adúltero no quiere dejar la segunda vieja que no le pertenece a él. Hay tristeza al ver que el cipote sigue de fornicario. Hay tristeza al ver el desorden en personas que están en yugo desigual, pidiéndole a Dios dirección si se casan o no se casan con una marimba de 3 cipotes. Óigame, eso no hay que pedirle dirección, eso es de casarse. A su nombre sea la gloria. Claro, observamos que algunas veces la gente se molesta como la iglesia de Corinto. Es normal. Y decimos, Señor, hoy el hermano Mario Enrique salió bravo de la iglesia por el mensaje. Hoy la hermana Catalina salió bien trompuda de la iglesia. La palabra le habló y se salió molesta con el pastor, salió molesta con el predicador. Claro, en el momento hay tristeza como Pablo, lo lamentamos porque la hermana no entendió el mensaje, porque lo tomó como pensando que era yo tirándole, pensando que era yo que la estaba condenando. No, es Dios cuando Dios envía una palabra y usa al predicador y sabe que esa palabra solo faltó que Dios te dijera el nombre. Dale gracias a Dios, dile gracias a Dios por esa palabra. Es la palabra que yo necesitaba. Alguien dice amén esta noche. Amados hermanos, como dice el escritor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oh, amado hermano, esa palabra tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, dice el Espíritu de Dios a través del escritor a los Hebreos.
Amados hermanos, no era nada fácil ver Pablo o escuchar la actitud de aquellos que no habían entendido que en realidad lo que había en ese hombre era amor a Dios y a la iglesia. Pero lo más importante es que ese mensaje, esa carta, llevaba la inspiración del Espíritu Santo. Oh, amados hermanos, Pablo en el momento, él dice, yo lo lamenté porque veo que aquella carta por algún tiempo os contristó. Se pusieron algunos tristes, algunos se sintieron condenados, algunos se sintieron como si Pablo odiaba sus vidas y no los amaba. Claro, escuchar a un hombre de Dios que diga, desde aquí donde yo me encuentro, ese muchacho que ha tomado las mujeres de su padre, sea entregado a Satanás, sea entregado al diablo. Óyeme, la iglesia escucha a ellos, pero ¿por qué Pablo habla así? ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Él dice, a fin de que su carne sea destruido, pero que su espíritu sea salvo. En el original griego no habla en sí el espíritu, sino del alma, que esa vida sea salva por la gracia de Jesucristo. Pero ¿cómo salva? Que en el momento que él sienta el aguijón, en el momento que él sienta el juicio de la enfermedad, aquel joven entienda que Dios está tratando con él para salvarlo. Aquel joven entienda que Dios está tratando con su pecado para que él se arrepienta de verdad, para que no espere segunda ni tercera, sino que aproveche la oportunidad de gracia que Dios le ha enviado. Alguien dice amén en esta hora. A su nombre sea la gloria. Como dice Pablo en la misma segunda carta a los Corintios, algunas veces miraban a Pablo como si pareciera ser que no los amaba. Claro, miran a otros predicadores que los trata lindo y les habla, mis reyes, mis princesas, mis princesos. Y ahora miran a Pablo que confronta el pecado, que no está ahí para agradar sus emociones carnales, no está ahí para levantarles el ego, no está ahí para que se sientan bien felicitados, sino que el hombre de Dios envía esta carta, envía el mensaje, porque la preocupación de él es el alma del pueblo, es el alma de los que están ahí presentes, formando parte de la iglesia de Corinto. Así que por eso en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 15, Pablo dice, yo mismo me gastaré del todo por amor a vosotros. Lo voy a invitar, vámonos al capítulo 12 versículo 15, gloria al nombre del Señor. Oiga cómo les habla. Aleluya. Capítulo 12 versículo 15 de la segunda carta a los Corintios. Él dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Cómo dice? Por amor de vuestras almas, no del dinero, de las almas de los oyentes. Aún, oiga, aunque amándoos más, que dice, sea amado menos. Sea amado menos. ¿Por qué les habla así? Claro, él sabía que en un momento, cuando aquella carta había sido leída, y tengo que traer a colisión lo que le voy a decir en esta hora, que las cartas en la iglesia primitiva no se leen como nosotros la leemos. Nosotros leemos un capítulo cada noche, o leemos quizás 2 o 3 capítulos y luego lo dejamos para el siguiente día. Las cartas se leían, el pastor o el anciano de tal iglesia leía esa carta en público y completita la leía. Un ejemplo, los que somos de nuestros países, que venimos de Salvador y ya llevan años de estar aquí, cuando algunas veces te enviaba, antes que estuviera la tecnología avanzada, hace
30 años atrás, muchas veces enviaban cartas, ¿verdad que sí? Cuando ustedes no podían hablar todavía, no estaba la tecnología avanzada como hoy, se enviaba una carta. Se enviaba una carta 30, 40 años atrás. Óigame, una pregunta. Esa carta que era enviada, el familiar, ¿cómo la leía? Leía solamente una estrofa el día lunes y la segunda estrofa el día martes. ¿Cómo lo hacía? No, usted se iba a un lugar, mire, que nadie lo molestara, sin ruido. Usted quería sentir que su papá le estaba hablando como si estuviera ahí presente, su mamá. Óigame, las personas leían aquella carta con cuidado y pendiente, la leían completa aquella carta. Eso hacía cuando Pablo enviaba cada carta, las cartas se leían por completo. Ahora, imagínese la iglesia de Corinto escuchando por completo esa primera carta que Pablo les envía. Lógicamente, en el momento que estaban escuchando aquella carta, hago una pregunta. Aquellas palabras que iban expresas en esa carta eran palabras solamente, por decirlo así, de un pensamiento humano como el pensamiento de Pablo, o llevaban la inspiración del Espíritu Santo. O llevaban la inspiración del Espíritu Santo. Llevaban la inspiración del Espíritu Santo. Óyeme, pero en el momento que la iglesia escuchaba aquella carta, aquel mensaje, ¿qué hacía la iglesia? Dejaba de amar menos a Pablo. Por eso él dice: yo mismo me gastaré del todo por amor de vosotros, aunque amándoos más, sea amado menos, y me gastaré por amor a vuestras almas. Óyeme, porque ese es el pensamiento de un hombre de Dios. Al dar esta palabra, al predicar fielmente la palabra de Dios, no está pensando: y si yo hablo de esta manera, la hermana va a dejar de diezmar y es la que más diezma en la iglesia. No, hombre, esa señora da $1000 cada mes, gana plata. No está con ese pensamiento. No, hombre, y si dejo de hacer esto, aquel contratista se va a ir bravo y a la final no, hermanos, la preocupación de un hombre de Dios es por el alma del pueblo, es para que la gente reconozca lo que es un verdadero arrepentimiento. Alguien dice amén esta noche. A su nombre sea la gloria. Ahora, cuando nosotros vemos la postura de algunas congregaciones, como lo que le sucedió cuando él escribe la carta a las iglesias de Galacia, y en Gálatas capítulo 4 versículo 16, Pablo les pregunta: ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Porque eso es lo que pasa cuando alguien es confrontado, es traspasado con la espada de la palabra de Dios. Algunas veces siente que la palabra lo está hiriendo. Cuando la palabra te traspasa cual espada, llegas a los tuétanos, hasta lo más profundo del corazón del hombre. La gente algunas veces tiende a molestarse. La gente que no quiere dejar el adulterio, mejor quiere irse de la iglesia porque se siente condenado con esta palabra. La gente que sigue desordenada, que por más que aunque la disciplina sigue todavía de rebelde, dice: mejor me voy de aquí, porque siente que la palabra lo traspasa cual espada. Así se sintieron muchos de ellos. Pero ¿sabe qué? El hombre que predica fielmente la palabra de Dios no tiene que acobardarse, tiene que hablar esta palabra con valentía, porque la palabra de Dios no volverá vacía. Así como desciende del cielo la lluvia y la nieve y cae sobre la tierra, oh amados hermanos, así es la palabra de Dios, no vuelve vacía. Cae en el corazón de muchas personas, y cuál ese día va a dar fruto. En algunos poco a poquito al 30, y en otros un poquito más rápido al 60, pero en otros al 100 por 1. Al 100 por 1 es cuando en el momento, en el instante, la palabra se eco, la palabra confronta y el hombre se arrepiente en el instante, reconociendo que Dios le ha hablado. A su nombre sea la gloria.
tomando represalias contra el ministro, contra el predicador. Amados hermanos, Pablo, cuando envía esta carta, aunque al principio él se siente triste, lamenta, pero luego él dice: yo ahora me gozo, me regocijo al saber que fuiste contristados. Pero no fue cualquier contristamiento, sino que fueron contristados para arrepentimiento. Fueron contristados según Dios, amados hermanos, para salvación del alma de ellos. Cuando nosotros miramos esta palabra, observamos que la palabra de Dios es poderosa, es eficaz, es verdadera y nunca volverá vacía. Es preciosa la palabra de Dios. Por eso, aunque muchas veces veamos reacciones negativas, se miren reacciones de molestia en muchas personas, creo que el verdadero hombre de Dios sabe quién lo ha llamado y sabe la responsabilidad que tiene de predicar fielmente la palabra de Dios con valentía, sin acobardarse. Porque hoy en día tenemos hombres acobardándose, hombres cobardes que no tienen los pantalones bien puestos para hablar la verdad de la palabra. Gente, amados hermanos, que lo han callado por la plata, lo han callado por el dinero, lo han callado por la fama, lo han callado, gloria al Señor, porque alguien lo está pisteando por allí. Pero los verdaderos hombres de Dios sabemos que el compromiso es con el que Dios nos llamó al ministerio. No podemos callar la verdad de la palabra. Hay que seguir reprendiendo, exhortando, redarguyendo, porque esta palabra viene de parte del Señor. Alguien dice amén en esta hora. El verdadero ministro de Dios nunca callará la verdad de Dios. Como dice el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4 versos 9 al 10, que la palabra de Dios es fiel, que esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobio, porque nuestra esperanza está en el Dios viviente. Pablo reconoce que al predicar fielmente esta palabra, al predicar fielmente este mensaje, al trabajar predicando y enseñando la palabra de Dios, Pablo dice: vamos a sufrir oprobio. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Vamos a sufrir oprobio, vamos a sufrir amenazas, cancelaciones. Eso es normal. Eso tenemos que tenerlo bien en claro en el día de hoy. Los tiempos no han cambiado. Siguen habiendo corazones llenos de amargura, de odio, llenos de pecado. Siguen habiendo personas odiando la verdad de la palabra, la sana doctrina. Eso no ha cambiado. El oprobio se sigue dando en el día de hoy. Mas sin embargo, los hombres llamados por Dios no podemos dejar de hablar la verdad de la palabra, la sana doctrina del maestro. Vamos a ver esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque sabemos que Dios hará obra en aquellos tarde o temprano. Se dejarán impregnar por la palabra de Dios. Alguien dice amén en esta hora. A su nombre sea la gloria. Por eso Pablo le sigue diciendo al joven pastor Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 12. Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Escuchó cómo? Con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Pero ¿por qué, hermano Pablo? La verdad es que la paciencia es muy importante, porque los resultados no los veremos de la noche a la mañana. No, los resultados van a pasar como lo que pasó en Corinto. No fueron de la noche a la mañana. No, se hubieron gente triste, gente enojada,
Gente que dejó de amar a Pablo, ya no lo miraba con aquellos ojos como lo miraba antes. No. Entonces Pablo dice esta palabra: vamos a redarguir con ella, vamos a reprender, vamos a exhortar, pero vamos a hacerlo con paciencia y doctrina. La paciencia es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque no vamos a ver muchas veces los resultados en el momento. No, habrá gente que la molesta de esa predicación, habrá gente que va a ausentarse por una semana, habrá gente que saldrá tirando sapos y culebras por la boca hablando del predicador, habrá gente que va a odiar muchas veces al ministro, pero ¿sabes qué? Se necesita la paciencia, se necesita la paciencia y se necesita la enseñanza de esta palabra. A su nombre sea la gloria. Los resultados serán de la noche a la mañana. Pero lo siguiente que Pablo dice: tienes que hacerlo no solamente con paciencia, sino que también con doctrina. Tienes que enseñar fielmente esta palabra. Esta enseñanza tiene que llevar veracidad. Tienes que estar seguro de lo que estás enseñando. Timoteo, teniendo cuidado de ti mismo. Recuerda que los pensamientos y los sentimientos del corazón pueden llevar a equivocarte. No puedes guiarte por los sentimientos de corazón. Ten cuidado de ti mismo. Tienes que predicar esta palabra fielmente. Hazlo con veracidad. Hazlo con verdad. ¿Por qué? Porque contra la verdad de esta palabra no hay argumento que se pueda defender la persona. Cuando esta palabra va con veracidad, con verdad, es como el martillo que quebranta la piedra de orgullo, que quebranta la piedra de altivez. Es como la espada que corta todo canuto de pecado. La gente que quiera defender, si quiera autojustificarse, esta palabra no vuelve vacía. Por eso necesitamos predicarla con verdad, con firmeza, con valentía, y Dios hará la obra en los corazones de los oyentes. ¿Alguien dice amén esta noche? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pablo le dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hago una pregunta: ¿cuál es el anhelo de todo hombre de Dios al predicar fielmente la palabra de Dios? ¿Es que la gente se ponga brava? ¿Es que la gente salga tirando sapos y culebras por la boca? ¿Es que la gente salga blasfemando? No, el hombre de Dios anhela que esta palabra produzca un arrepentimiento en el corazón del oyente. Ese es el propósito. No es ofenderlo, no es condenarlo. El propósito de este mensaje es que esta palabra produzca arrepentimiento. Como dice Pablo, arrepentimiento, porque habéis sido contestados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Oiga bien eso: para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. ¿Sabe qué le está diciendo? No es para que se pierdan por lo que yo les estoy hablando, porque es Dios quien me está dando esta palabra. Eso es lo que Pablo les está diciendo: para que ninguna pérdida ustedes padezcan por mi parte. No tomen esto personal. No tomen esto porque piensan que yo los odio. No, yo los amo, dice Pablo. Pero yo doy gloria a Dios porque esta palabra tarde o temprano produjo arrepentimiento en el corazón de ustedes. Esta palabra produjo un arrepentimiento para salvación, dice la Biblia. ¿Alguien dice amén esta noche? Es lo que le dice el verso 10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿Para qué? Produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Mire para acá antes que sigamos leyendo. Mira, cuando Pablo habla de la tristeza del corazón, Pablo está hablando aquí del momento exacto cuando la palabra está compungiendo el corazón de la persona. Habla de un compungimiento.
Y cuando Pablo habla de ese compungimiento, que es esa tristeza que produce Dios usando su palabra y al Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, entonces Pablo dice, esa tristeza que es según Dios, está hablando, ese compungimiento que viene de parte de Dios, usando Dios su palabra, dice Pablo, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En este verso, en el final de este verso, Pablo está hablando de dos cosas muy importantes. Está hablando de dos cosas muy importantes. Número uno, está hablando de un arrepentimiento genuino que produce Dios usando su palabra. Y ese arrepentimiento es para salvación. Cuando la persona reconoce su pecado, es porque hay un arrepentimiento genuino en el corazón de esta persona. Porque cuando alguien escucha la palabra y la palabra que Dios usa produce arrepentimiento en la persona, el verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, cuando nosotros buscamos teológicamente tal concepto, el arrepentimiento en realidad significa sentir dolor, tristeza y al final alivio en el corazón de la persona. Eso es arrepentimiento, sentir dolor, tristeza, pero al final alivio en el corazón de la persona. La pregunta es ¿por qué la persona siente tristeza, siente dolor, pero al final siente alivio? ¿Por qué? Bueno, la razón es porque el hombre, al sentir tristeza y dolor, es porque ha sido convencido que es un pecador. Es porque en ese momento el hombre se convence que sí ha pecado contra Dios y siente dolor por su pecado, siente tristeza porque ha pecado, pero a la misma vez aquello luego se convierte en un alivio. ¿Por qué alivio? Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, viene también un perdón verdadero en el corazón del hombre. El hombre dice, pecado contra Dios, perdóname Señor. Llora, siente dolor por su pecado, tristeza por su pecado, como dice Pablo, pero luego va a sentir un alivio. ¿Cómo se produce ese alivio? Cuando Dios quita esa carga de pecado en la vida del hombre. El hombre siente ese alivio al saber que ha sido perdonado, al saber que ha sido quitada esa carga de pecado de su vida. ¿Alguien dice amén en esta hora? A su nombre sea la gloria. El hombre y la mujer, cuando es sacudido por la palabra de Dios, tiene que sentir una culpabilidad, una tristeza, tiene que sentir ese dolor. Es un sentimiento interno donde él sabe que es culpable, y eso nace por haber hecho algo malo, cuando sabemos que hemos transgredido la ley de Dios. Y la palabra de Dios, cual espada, ha penetrado nuestros corazones. Nosotros sentimos aquel dolor, aquella tristeza, como dice Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es lo que el hombre siente cuando Dios le está hablando a través de la palabra. Algunos sienten un nerviosismo, asustados. Oh, he sido descubierto, he sido descubierta. Pero el verdadero arrepentimiento es cuando aquel hombre siente ese dolor por el pecado, acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo. Cuando reconoce su pecado, le dice, perdóname Cristo, límpiame con tu sangre. Y esta persona tiene que experimentar ese nuevo nacimiento. Oh, amados hermanos, de esto es lo que está hablando el apóstol Pablo en esta ocasión. Le está enseñando a la iglesia que el verdadero arrepentimiento, en el momento hay tristeza en el hombre, pero aquel dolor, aquella tristeza, lo que va a producir en el hombre si se arrepienta de corazón, es un arrepentimiento para salvación, porque luego esa carga de pecado es quitada. Cuando el hombre y la mujer no
no sale orgulloso, prepotente, soberbio, sino que dice: Dios me ha hablado, esta palabra fue para mí, Dios trató conmigo en esta tarde, Dios trató conmigo en esta noche, y yo sé que Dios me ama, por eso envía su palabra, porque ama mi vida, quiere que yo reconozca mi pecado, quiere libertarme para la gloria de su nombre. A su nombre sea la gloria. Pero a la misma vez, el apóstol Pablo habla de una tristeza que no viene como consecuencia positiva de la palabra de Dios, sino de una tristeza que viene del mundo. Y Pablo dice: esa tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza del mundo produce muerte. Oiga, cuando nosotros vamos a ver los originales, nos damos cuenta que de la tristeza a la cual Pablo se habla, de esa tristeza del mundo, está hablando de algo que se parece al arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento. Está hablando de algo que nosotros lo conocemos en el día de hoy como el remordimiento que muchas personas tienen por causa de una culpabilidad, por causa de algo que ellos han hecho. No es un arrepentimiento, es un remordimiento. La cosa es que ambos sienten lo mismo. La diferencia entre un arrepentimiento y un remordimiento, óyeme, son diferencias grandes a la hora que el hombre se comporta. Porque aunque ambos sienten culpabilidad, pero no ambos buscan el camino correcto. El remordimiento es la culpabilidad interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción, un pecado, y nos avergüenza y nos condena. Óyeme, nos avergüenza y nos condena. Eso es remordimiento. Le voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos en el mundo y usted hacía algo, hombres en su borrachera le faltaban el respeto a su esposa, las golpeaban o hacían cosas indebidas, muchos de ellos terminaban llorando y decían: yo no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a hacer. Yo he visto gente que está en la droga, hace cosas indebidas, termina llorando y ellos dicen: no vuelvo a inyectarme heroína, no vuelvo a hacer esto. Pero la pregunta es: ¿por qué no dejan su pecado? ¿Por qué no dejan su pecado? Porque la gente, aunque llora, no ha experimentado un verdadero arrepentimiento. Eso se le llama remordimiento nada más. La gente solamente siente remordimiento porque sabe que es culpable. Siente remordimiento en su interior porque sabe que ha hecho algo que no es correcto. Mucha gente, después de matar a alguien, la gente dice: ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Lloran, dice: oh, lo maté, no lo vuelvo a hacer. Pero no se arrepienten de su pecado. Hay gente que mata y luego después de 3 meses lo vuelve a hacer, porque solamente tuvo un remordimiento, solamente sintió culpabilidad interior, porque sabe que hay algo que ha pecado y sabe que hay algo que lo mortifica. Se siente avergonzado, se siente condenado, pero no se ha arrepentido de corazón. Esa es la tristeza que produce el mundo. Esa es la tristeza que produce el mundo. Es un remordimiento. En el mundo miramos esa tristeza en muchas personas. Hombres que después de golpear a sus mujeres, hombres después de matar a alguien, se sienten y lloran y dicen: ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Eso no es arrepentimiento, aunque lloren. Es solamente remordimiento. Sienten remordimiento por dentro. Esa tristeza la produce el mundo. ¿Por qué? Por lo que el mundo nos ha enseñado.
El mundo nos dice: no puedes hacer esto, porque si haces esto vas a ir a la cárcel. Si haces esto vamos a meterte en la cárcel. Y la gente siente remordimiento, la gente se siente culpable, la gente sabe que ha hecho algo que no es correcto, pero ¿sabe qué? No se ha arrepentido de corazón. Eso solamente es remordimiento. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero arrepentimiento produce salvación en el alma del ser humano. El verdadero arrepentimiento lleva al hombre a buscar a Cristo, lleva a la mujer a buscar a Cristo, lleva al hombre a reconocer su pecado y apartarse del pecado. Alguien dice amén esta noche. Óyeme, cuando nosotros miramos la historia de Judas Iscariote, ¿qué es lo que hace Judas Iscariote cuando sabe que ha entregado sangre inocente? ¿Qué es lo que hace él? Él dice: estoy arrepentido. Falso, no estaba arrepentido. Esa tristeza que él siente no es un arrepentimiento. Aunque él diga estoy arrepentido, es falso, no está arrepentido. Esa tristeza que él siente por dentro se le llama remordimiento. Se le llama remordimiento porque él sabe que es culpable. Él se siente condenado, porque eso es lo que hace el remordimiento. El remordimiento te condena. El remordimiento te dice: eres un desgraciado, eres una desgraciada, ya no tienes salvación, ya no tienes escapatoria, eres una escoria para tu familia, eres una desgracia para tu familia. Eso es lo que hace el remordimiento. Te excluye, te condena, te hace que has perdido toda esperanza. Pero el verdadero arrepentimiento, aunque te diga eres culpable, el verdadero arrepentimiento que te enseña que todavía hay salida para ese problema, hay restauración para tu vida, hay salvación para tu alma. Alguien dice amén esta noche. Oh, amados hermanos, cuánta gente hoy en día cree que está arrepentida. Pedófilos, violadores de niños, cuando son descubiertos comienzan a llorar. Oh, yo estoy arrepentido por esto que he hecho. No están arrepentidos, solamente tienen remordimiento. ¿Por qué? Porque si lo sacaran de la cárcel, ¿cuántos han salido de la cárcel? Oh, amados hermanos, después de 25 años y volvieron a violar una vez más. No se arrepintieron de corazón. ¿Cuánta gente dice estoy arrepentido después de haber matado a alguien, pero salió después de 20 años y solo salió ya a la semana, volvió a matar otra vez? Hay gente que solamente tiene remordimiento en el corazón. ¿Cuánta gente descubierta en la pornografía? Gente que son descubiertos pedófilos, amados hermanos, descubiertos en pornografía infantil y son descubiertos, los meten a la cárcel. Como el caso de esos dos americanos que hace un año, óigame, les permitieron adoptar 2 niños. Se miraba la pareja perfecta, 2 hijos del diablo. Y las leyes perversas, diabólicas, inmorales, permitiendo que esos 2 americanos adoptaran niños, 2 varones, y se presentaban a la humanidad como una familia perfecta, amorosa. Falso, mentira. Dios no creó a Adán y a Esteban. Dios creó a Adán y a Eva, un hombre y una mujer. Esa es mentira del diablo, creer que 2 machos pueden ser felices. Y al final lo descubren que con los hijos que habían adoptado, hijos adoptados, hicieron las peores y bajas instintos que un ser humano puede hacer en la vida de un niño. No solamente hicieron porquerías, sino que las publicaron en el mercado negro. Oh, amados hermanos, pero doy gracias a Dios porque Dios permitió que eso saliera a la luz. Al primero le metieron 100 años de cárcel, al otro le metieron 120 años de cárcel.
Pero lo que yo me pongo a pensar es, ¿dónde están esos que dictan las leyes? Para mí el que tienen que meter a la cárcel primero es a ese alcalde, a ese gobernador que firma leyes donde dicen que dos perversos pueden adoptar hijos. Dios reprenda al diablo. A esos rebeldes hay que meter a la cárcel porque tienen el corazón podrido, una mente llena de inmoralidad que tienen. Ellos son los primeros degenerados. Amados hermanos, usted los mira. Dios dice que estoy arrepentido, no están arrepentidos. El verdadero arrepentimiento lleva al hombre a pedirle perdón a Dios. Judas Iscariote dijo, estoy arrepentido. Y después de haber dicho que estaba arrepentido por haber entregado sangre inocente, él no buscó a Cristo como lo hizo Pedro. No. Él lo que sentía era remordimiento, lo que sentía él era culpabilidad en su conciencia. Esa culpabilidad, esa tristeza que produce el mundo, lo estaba mortificando, lo estaba condenando, le estaba dando un espíritu de culpabilidad, de condenación, y le decía, tú ya no tienes salvación. Cualquiera puede decirme, hermano Edwin, eso ya estaba escrito en la palabra, que uno de ellos lo iba a entregar, hermano Edwin, y ese cumplimiento de la palabra, sí, la Biblia dice, gloria a Dios, Salmos 4:9, dice la Biblia que aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Mateo 26:24, la Biblia dice la verdad, el Hijo del Hombre va a ser entregado según es escrito, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le sería a ese hombre no haber nacido. Yo sé bíblicamente que ya estaba escrito que un personaje iba a entregar a Cristo, iba a ser el hombre de su paz, aquel que comería pan con él, aquel que bebería vino con él. Mas sin embargo no dice el nombre. Ese pudo haber sido Tomás, ese pudo haber sido, gloria a Dios, Pedro, pudo haber sido Jacobo. Pero ¿sabes qué? Eso que hay en un hombre que nunca quiso arrepentirse de verdad, caminó con el mejor maestro de todo el universo, caminó con el mejor hombre perfecto de todo el universo, caminó con Dios mismo en la tierra, pero nunca se arrepintió de corazón. Esto a mí me enseña que no importa la iglesia donde la gente está. Hay gente que está en iglesias de sana doctrina, iglesias donde se predica fielmente la palabra de Dios, pero nunca se arrepienten de corazón. Siguen siendo los mismos camaleones, siguen siendo la misma sandía lisa, que no se dejan llenar por la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿A qué iglesia va usted, hermano? Cállese, varón, yo estoy en la AMI, pero estoy en la AMI de allá de Pittsburgh. ¿Aquí es Pittsburgh? Antioch. Aquí en la AMI de Antioch, hermano. Mi pastor es el pastor Aníbal. ¿Y eso de qué le sirve? Si es el mismo camaleón. En la iglesia se viste de blanco, pureza de temor y santidad, apariencia. Pero allá afuera se ponen los cachos del diablo y la cola del diablo. Simbólicamente, por los estudiosos, yo sé que el diablo no tiene cocha ni cola, es un simbolismo del gran dragón. Pero hay personas que nunca se dejan limpiar por la palabra de Dios. Judas Iscariote, él dijo, estoy arrepentido, pero no. Ese no era un arrepentimiento, era un remordimiento, esa tristeza que produce el mundo. Oh, amados hermanos, y Pablo dice que esa tristeza que produce el mundo, esa tristeza que viene del mundo, produce muerte. Produce muerte. Cuando yo veo eso en la palabra de Dios, digo, wow, qué terrible, cuánta gente está engañada creyendo que se ha arrepentido de verdad, pero solamente tiene un remordimiento nada más. Tiene remordimiento. No lo vuelvo a ver, lo vuelvo a hacer. Ya después vuelvo otra vez. Remordimiento nada más. Le pego 3 trompadas a la mujer. Perdóname, no lo vuelvo a ver. Claro, ya la mujer casi hinchado, hermano. Lo van a meter a la cárcel a la sinvergüenza. Perdóname, no
no lo vuelva a hacer. Y la viejita con un ojo morado, hermano. Y a la final la señora mentirosa dice que la tina se golpeó. Óigame. ¿Qué pasó, hija? No, pastor. Estaba liso en el piso y me deslizé y ¡pum! Voy a pegar en la tina. No, diga la verdad, hombre, diga la verdad. Yo siempre he querido que las autoridades son puestas por Dios, hombre, así de sencillo. Son puestas por Dios. Si ese delincuente le hinchó un cachete o casi le saca un ojo, métalo al bote, para eso son las autoridades. ¡Aleluya! Métalo al bote, sin vergüenza, para que aprenda a respetar. Así de sencillo. Pero ahí está la gente, hermano. Perdona, mi amor, no lo vuelvas a hacer y se arrodilla. Te lo juro, porque no estés orando sin vergüenza. Arrepiéntase de corazón mejor, hombre. Arrepiéntase de corazón mejor. De rodillas, te lo juro por Dios, te lo juro por mi madre, no te vuelvo a tocar. No, ese camaleón con los 3 meses va a estar a mansito. Después de 3 meses, si usted no lo pone quieto, la va a seguir golpeando. Yo soy testigo de casos, estando en mi país. Aquí ya le da un poco más de miedo. Y más ahora que la mira los anda buscando, hermano. Ya le da un poco más de miedo. Ahora con la migra, hermano, olvídese. Ay, hoy andan más, hasta más se congregan ahora. Pastor, ¿a qué hora va a empezar el culto? A las 6. Ay, pastor, yo aquí estoy. Mira, a las 5 llegan a la iglesia de los ingratos, hermano. Ahí están, mire, bien humilditos. Ahí están ahora. Pastor, y el ayuno que no es a las 6, no dijo a las 7 de la mañana. Aquí estoy, pastor. ¿A qué hora van a abrir la puerta? A las 6 de la mañana en el día de ayuno y oración. ¿Cuándo desde camaleón había ayunado, hermano? O había vigilado. Pero no. Como ahí anda la migra detrás de algunos, hermano. Ahí están bien fieles ahora. Aquí está, pastor, para la obra del Señor. Bueno, para ir más ahora, hermano. ¿Y por qué no lo hacía antes? Mire, Dios es un Dios soberano. Las leyes, hermanos, son puestas por... Mire, las autoridades son puestas por Dios. Y yo de algo estoy seguro. De algo estoy seguro. Y cuando le hablo así no es porque, hermano, tiene papeles. No, si estoy igual que uno de ustedes, hombre. Así, hermano. Pero, hermano, de algo estoy seguro. Si es voluntad de Dios, aquí vamos a seguir predicando el evangelio. Y si no, vamos a seguir allá en Centroamérica. Pero la palabra no vuelve vacía. Hay que seguir predicando la palabra del Señor. ¿Entiende? Si esta no es la gran tribulación, ahí está lo que... La gran tribulación, Donald Trump, el gran dragón que se levantó con... No, hombre, hermano, hombre. Esta no es la gran tribulación, hombre. En la gran tribulación les juro 100% que ahorita muchos ya estuvieran decapitados ya. Así de sencillo. Pero si lo que están haciendo es ya, llenando los aviones y mandándolos para su país, tranquilo. Miren, boleto gratis de regreso. No es la gran tribulación. Y no es que la iglesia esté sufriendo, no, esto es parejo, cristianos, mundanos y de todo. Es parejo. Pero yo de algo estoy seguro, que el que está sentado en el trono es Jehová de los ejércitos. Y él gobierna sobre príncipes, sobre reyes, sobre presidentes, él es soberano sobre todas las cosas. Él es todopoderoso. Y cualquier cosa que pase es porque lo permite, él es todopoderoso. Si es la voluntad de Dios, lo van a mandar para su país. Y si no, aquí vamos a seguir predicando el evangelio. Nadie puede parar a la iglesia. Nadie puede callar a los hombres de Dios. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Él reina sobre la iglesia. Él reina sobre los ministros. A su nombre sea la gloria. Él es soberano, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos en los cuales cualquier ser humano se angustia, se pone... Y yo dice, Señor, y ahora sigamos confiando en el Señor, buscando de su rostro. La primera y la última palabra sobre nosotros la tiene Dios. No es un hombre de la tierra. No es un hombre de la tierra. Y además de esto, amados hermanos, Dios sabe por qué permite las cosas. Dios sabe. Dios sabe por qué permite las cosas. Algunos de ustedes no estaban orando a Dios para que Dios trajera presidentes que tuvieran moral, para que pararan esto de Sodoma y Gomorra. Ahí está el hombre ahora, tranquilo, mire. Señor, mira estos sodomitas, Señor, Sodoma y Gomorra. Levanta líderes que paren esto. Ahí está el hombre parando Sodoma y Gomorra, tranquilo.
Señor, tanta inmoralidad. ¿Cómo es posible que Sodoma y Gomorra se ha metido a la Casa Blanca? Tantos pedófilos, movimientos de feminismo, movimientos abortistas. Señor, mira cuántos bebés están muriendo. Miles de millones están muriendo cada año. ¿Por qué? Por esos movimientos abortistas donde el mismo gobierno estaba financiando billones de dólares a esos lugares para que fueran a abortar un montón de fornicarias y adúlteras. Óigame, estamos diciendo, Señor, esos bebés, bueno, Dios sabe lo que hace. Hoy Dios levantó un hombre para decirnos más ayuda para estas agencias abortistas, para estos lugares abortistas. Se cancela la ayuda para ellos. Así de sencillo. Ahora, Dios es un Dios todopoderoso y nosotros estamos confiando en su palabra. La cosa que hay veces que usted no entiende la oración que Dios le ha contestado. La iglesia sigue confiando en el Señor, confiando en su palabra. Usted quería que le entregaran autoridad sobre sus hijos, que no tuviera el gobierno autoridad sobre ellos, porque durante estos años que han pasado le quitaron mucha autoridad a los padres sobre los hijos. Bastante autoridad los quitaron, donde no permitían. Muchas veces uno ni sabía lo que nuestros hijos les estaban enseñando en las escuelas. Enseñaban homosexualismo, enseñaban que se estaba besando Pedro con Juan, que se estaba besando Carlos con Mario. Y los niños decían, y esto, maestra, no, es que podía haber amor entre Mario y Carlos y besándose, los hijos del diablo. Entre Carmen y María, hermano. Oye, los padres ni sabíamos, porque los hijos del diablo se les había dado total autoridad para enseñar la inmoralidad de las escuelas a nuestros hijos. Ahora eso ya no se les va a permitir. Eso ha sido cancelado. Se le ha dado la autoridad a los padres para que los padres sepan lo que los maestros van a enseñar a nuestros hijos. Así de sencillo, amados hermanos. Sin embargo, no todas las cosas son como nosotros queremos que vengan. Hay cosas que Dios las va a permitir, porque hay gente en la iglesia, hermano, que ha vivido como le da la gana. Y ahora con esta, mire que le están apretando la tuerca. A ver si está firme en el evangelio, hermano. Ahora que le están apretando la tuerca, a ver si está firme en el evangelio. A su nombre sea la gloria. Pero no sientas remordimiento. Tienes que tener un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento de corazón. ¿Cuál fue el resultado de Judas Iscariote? Estoy arrepentido. Era falso. No estuvo arrepentido porque a la final esas 30 monedas de plata las tiró. ¿Y qué hizo? Fue a ahorcarse. Terminó ahorcado. Y al final, cuando quizás el lazo se rompió, la rama, lo que sea, cayó. Se desparramaron, amado hermano. Desparramado en el suelo. Ese hombre murió como un homicida. Oh, amados hermanos, la maldición de Dios cayó sobre él. Pero ese hombre no se arrepintió. Solo había culpabilidad, pero no había un verdadero arrepentimiento. Lo que él sintió es lo que dice Pablo. Él sintió esa tristeza del mundo que produce muerte. Es lo mismo que pasó con el rey Saúl. Saúl dijo, estoy arrepentido por lo que he hecho, perdóname, David. No, falso. Saúl seguía sintiendo odio, amargura. Saúl tenía odio, disensión. A la final, como termina Saúl, termina quitándose la vida, termina matándose. La tristeza que Saúl sentía, el primer rey de Israel, fue la tristeza que viene del mundo, que produce muerte. Amados hermanos, el verdadero arrepentimiento no produce muerte. Ahí andan por ahí los predicadores hoy diciendo que si un ministro se quita la vida por cualquier situación, si ese ministro era cristiano, recibe el perdón de Dios y se va para el cielo. Mentira del diablo. Todo ministro que se quite la vida se lo lleva el diablo, porque el verdadero ministro se arrepiente de corazón. No se va a quitar la vida, no se va a quitar la vida. Eso se llama remordimiento. ¿Cuánta gente se anda quitando la vida hoy en día y dejan las cargas? ¿No ha visto usted esa historia? ¿Ah? Ministro de Brasil se quitó la vida y le dejó una carta a la iglesia. Ya no aguantaba la presión y por eso se ahorcó. Ministro de República Dominicana se quitó la vida y le dejó una carta a la iglesia.
Ministro de Haití se quitó la vida. Ministro de Guatemala se quitó la vida. Hermano, hoy está de moda eso. Y la gente dice, no, es que él se arrepintió. No, es que el verdadero arrepentimiento no te lleva a que tú atentes contra el cuerpo que es morada del Espíritu Santo. El verdadero arrepentimiento no te va a llevar a quitarte la vida. Eso lo hacen, amados hermanos, los mismos homicidas. El que tiene un corazón homicida. El verdadero arrepentimiento, gloria a Dios, no te lleva a quitarte la vida. Judas Iscariote se quitó la vida porque tenía remordimiento, nada más se sentía condenado. Oh, amados hermanos, el rey Saúl se quitó la vida porque solamente tenía remordimiento, porque es la tristeza que produce el mundo, que produce muerte, gloria a Dios. Pero el verdadero arrepentimiento, amados hermanos, sí, vamos a sentir dolor, vamos a sentir tristeza, pero luego vamos a sentir alivio. Al sentir que tenemos oportunidades de arrepentirnos, al sentir que tenemos oportunidades de pedirle perdón a Dios, como lo hizo Pedro, como lo hizo David, como lo hicieron los hombres de Dios en el ayer. Hay oportunidad para aquel que se arrepiente de corazón. Cuando dicen amén esta noche, hay oportunidad. ¿Qué hizo Pedro después de haber negado a Jesucristo 3 veces? ¿Qué hizo? Cuando se da cuenta que la tumba estaba vacía, ¿qué hizo Pedro? Salió corriendo a buscar, a ver si es cierto que la tumba estaba vacía, a buscar al maestro. Pero antes de eso, después de haberlo negado la 3ª vez y con juramento, diciendo, maldición, yo no conozco a este hombre. ¿Sabe qué estaba diciendo? Que Dios me maldiga, que me mate, pero yo no sé quién es Jesús de Nazaret. Juramento. Pero ¿sabe qué? Al final, este hombre se arrepiente y lloró amargamente. Mientras este hombre estaba llorando, esa tristeza que él sentía, ese dolor por su pecado, era el arrepentimiento que Dios lo estaba produciendo en el corazón. Y la evidencia de eso fue que cuando se da cuenta, ese domingo por la mañana, que aquellas mujeres le avisaron que la tumba estaba vacía, fue corriendo juntamente con el apóstol Juan a buscarlo al sepulcro. Cuando llegaron se da cuenta que la tumba estaba vacía. Cristo había resucitado. Cristo había resucitado. Por eso, cuando a Dios le plujo, le plació en su perfecta voluntad, Jesús de Nazaret fue a buscarlos a todos ellos cuando estaban pescando. Cuando estaban pescando toda la noche sin haber encontrado nada, Jesucristo les pregunta, oye, ¿han encontrado algo? ¿Han pescado algo? No, dice nada, toda la noche. Tiren la red por este lado. Oye, amados hermanos, como que eso algo les recuerda, pero bueno, dice, no hay nada, pero lo vamos a hacer. Pero se dan cuenta que aquellos miles de pescados, hermano, mire cuánto pescado. La barca se le estaba hundiendo. En ese momento Pedro mira a los lejos. Sabe que esa palabra que escuchó es un poco familiar. Pedro no aguanta más. Se tiró y comenzó a nadar. Amados hermanos, y cuando llega a la orilla, se da cuenta que el que está ahí era Jesús de Nazaret, que los había ido a buscar. Los había ido a buscar. Y es donde le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, apacienta mis corderos. Amados hermanos, porque el verdadero arrepentimiento, la Biblia dice que produce salvación en la vida del hombre. Pero cuando no hay un verdadero arrepentimiento, sino solamente un remordimiento, lo que produce muerte, dice la palabra. Es importante que entendamos verdaderamente lo que se ha producido en nosotros. Lo que se ha producido en nosotros. ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento al escuchar la palabra de Dios, a ser descubiertos por Dios? Y Dios nos confronta con su palabra. Oh, amados hermanos,
Entendemos que el verdadero arrepentimiento pasó también en David. David se arrepintió de corazón. ¿Cuál fue el resultado? Las consecuencias fueron inevitables, pero este hombre recibió el perdón de Dios. Amados hermanos, porque el verdadero arrepentimiento, aunque produce tristeza, pero esa tristeza viene según Dios. Dios permite que el hombre sienta esa tristeza, ese dolor, para que él se dé cuenta que es pecador, para que él se dé cuenta que ha transgredido la ley de Dios, para que él se dé cuenta como ser humano que ha pecado contra Dios y se siente mal y sabe que la única esperanza, la única salida que tiene es Jesús de Nazaret. Solamente Cristo puede limpiarte de todo pecado, pero Él quiere que en ti haya un verdadero arrepentimiento, y el que viene a Él, Él no le echa fuera, dice la palabra de Dios. Hay esperanza para la vida del hombre. Dale fuerte ese aplauso a Jesús de Nazaret, donde el hombre se arrepiente de corazón. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie, por favor, esta noche. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. La palabra de Dios sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. La palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía, amados hermanos, sino que Dios envía su palabra porque Él conoce a los suyos, Él conoce a su pueblo, Él conoce a su iglesia. Mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. Cierra tus ojos de donde estás esta noche. Démosle gracias a Dios por la palabra que Dios nos ha permitido predicar y nos ha permitido escuchar esta noche. Creemos que es la palabra que Dios envía. Esta palabra Dios la envía a tiempo y fuera de tiempo, porque Él conoce a su pueblo.